Bien, en el caso de disritmias vamos a comenzar clasificando de manera general, ¿no?, que los trastornos del ritmo pueden ser regulares o irregulares, ¿no? Justamente a estos últimos, a los irregulares, se conocen con el nombre de arritmias, ¿ya? Por eso el término correcto es disritmias, ¿ya? Muy bien. Dependiendo de la medición del complejo QRS, recuerden, puede clasificarse en supraventriculares y ventriculares. Es la clasificación más práctica, ya que se deben acordar. Cuando el QRS es normal, menos de 0.12 segundos, se denomina supraventricular. Es una disritmia supraventricular. Cuando tú veas un QRS angosto, normal. Pero si el QRS está ancho, más de 0.12 segundos, como están viendo ahí en la imagen, ¿no? Si el QRS está ancho, entonces a eso ya le llamamos una arritmia ventricular, ¿ya? Cuando el QRS es ancho, ventricular. Es la forma más práctica, ¿correcto? Hay más criterios, pero eso es lo primero que deben de alguna manera identificar. Ahora bien, vamos a comenzar con algunos trastornos, como viene a ser la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, en este caso hablamos de un trastorno al ritmo cuya frecuencia va de 100 a 150 latidos por minuto. Se dice que está en ritmo sinusal, ¿no? O sea, la frecuencia es más de 100, está en ritmo sinusal porque vemos que hay onda P antes de cada complejo QRS, ¿correcto? Y esta onda P es positiva en D2, acuérdense, positiva en D2 y negativa en ABR, Entonces, cuando cumple esos criterios, frecuencia más de 100, onda P positiva en D2, negativa en ABR, estamos hablando de una taquicardia sinusal. Si vamos un poco a la fisiopatología, la taquicardia sinusal se produce porque se estimula los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón y esto es lo que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces la norepinefrina, neurotransmisor del simpático, estimula, ¿no es cierto?, los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón y aumenta la frecuencia cardíaca. Las causas son diversas. Tenemos el hipertiroidismo, este trastorno endocrino, su arritmia más frecuente es la taquicardia sinusal. Y dicho sea de paso, la taquicardia sinusal es el trastorno del ritmo más frecuente en adultos, en jóvenes, ¿ya? Es la más frecuente en adultos. Muy bien. La fiebre, ¿no? Recuerden que a mayor aumento de temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, excepto en la fiebre tifoidea. Acuérdense del signo de Fayet, ¿no? En la fiebre tifoidea no pasa eso, ¿ya? El paciente está con fiebre y su frecuencia es normal. Eso es un signo clínico, ¿no?, en la semiología. Pero en los demás casos sí. Hipovolemia, el estado de shock, ¿no es cierto?, va a aumentar el tono simpático y eso va a generar taquicardia sinusal. Las crisis de ansiedad, la crisis del feocromocitoma. Recordemos que en el feocromocitoma se descarga, ¿no?, catecolaminas, entonces estos estimulan a los receptores beta 1 del corazón, ¿no? Acuérdense la triada cefalea, palpitaciones de aforesis, ¿no? El paciente con sepsis también por aumento del tono simpático, los pacientes con anemia y también drogas, ¿no? Drogas o fármacos o sustancias, ¿no? Como por ejemplo también el caso de la cafeína, el caso del tabaco, el caso de las drogas como anfetaminas, aumentan la frecuencia cardíaca definitivamente. Entonces ahí tenemos una lista de causas que pueden producir taquicardia sinusal. Incluso la infección por coronavirus también genera taquicardia sinusal, ¿no? Ya está. ¿Cómo lo tratamos? Básicamente hay que tratar la causa que está produciendo la taquicardia sinusal, ¿no? Si tratamos la causa de base, vamos a tratar la taquicardia. Pero en algunos casos hay que frenar la frecuencia cardíaca. Entonces quedamos beta bloqueadores, ¿no? Acuérdense, los selectivos, metoprolol, bisoprolol, atenolol, pues, ¿no? Entonces utilizamos los beta block para frenar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Por ejemplo, en los hipertiroideos se utiliza,
¿ya? Si ustedes revisan en la tormenta tiroidea o en la crisis del hipertiroidismo, para bajar ese tono simpático aumentado utilizamos los beta bloqueadores. Muy bien. Luego tenemos, para hacer analogía, la bradicardia sinusal, cuya frecuencia ahora es menor, menos de 60 latidos por minuto, y vamos a ver que también cumple el ritmo sinusal porque hay onda P antes de cada complejo QRS, la onda P es positiva en D2, negativa en ABR, cumple el criterio sinusal, pero la frecuencia está disminuida. ¿Por qué? Porque está aumentado el tono vagal, está aumentando el tono parasimpático. Se recuerdan que el del parasimpático, el neurotransmisor, es la acetilcolina. Y la acetilcolina estimula los receptores muscarínicos M2 del corazón y baja la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces ahí vean la fisiopatología. Se ve en casos fisiológicos como los atletas, ¿no? Cuando los atletas están en reposo tienen bradicardia. Ojo, en reposo. Porque si están haciendo ejercicio, es taquicardia. Pero en reposo los atletas tienen bradicardia sinusal. ¿Ya? En casos de hipotiroidismo, en casos de hipotermia, en casos de hipertensión endocraniana, acuérdense la triada de Cushing en neurocirugía, ¿no? El paciente tiene hipertensión arterial, bradicardia y alteración de la respiración. Triada de Cushing, ¿no? Y drogas también. Algunas drogas que van a producir bradicardia, como por ejemplo la digoxina, ¿no? La digoxina baja la frecuencia cardíaca, controla la frecuencia cardíaca. Los beta bloqueadores, los calcio antagonistas bajan la frecuencia, controlan la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces esos fármacos también van a generar, en este caso, bradicardia sinusal. Y hacerles recordar que la bradicardia sinusal es buena para el corazón. ¿Por qué buena? Porque al volver el ritmo más lento se prolonga la diástole. Y al prolongarse la diástole, el corazón se nutre más. Porque recuerden que en diástole el corazón se perfunde, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo controlamos entonces, cómo tratamos la bradicardia cuando es muy sintomática? Solo cuando es sintomática la bradicardia, porque si es asintomática no se trata. Cuando es sintomática, genera clínica, entonces ahí damos sulfato de atropina, ¿no? Que es un anticolinérgico para bloquear los receptores muscarínicos del corazón, o la isoprenalina, que es un agonista beta 1, o sea, va a aumentar el tono simpático. O en casos ya refractarios, severos, ya definitivamente hay que implantar un marcapaso, ¿ya? Un marcapaso. Muy bien. Tenemos otros tipos de arritmias, como por ejemplo la taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? Esta de acá es muy conocida porque ustedes van a ver que su frecuencia ya es más de lo normal. Miren que la taquicardia sinusal va de 100 a 150. Esta de acá va de 150 a 250 latidos, o sea, es un ritmo muy rápido, ¿correcto? Y en el electrocardiograma lo vamos a reconocer porque el ritmo es muy rápido, ahí está la frecuencia, y no hay onda P, o la onda P es retrógrada, así se llama, ¿ya? Ausencia de onda P o la onda P es retrógrada. Es tan rápido el ritmo que por eso la onda P se ve de forma retrógrada, ¿correcto? Se produce, ojo, por mecanismos o circuitos de reentrada en la unión auriculoventricular. Entonces, esa es su formación, los circuitos de reentrada, ¿ya? Y en la clínica se presenta con palpitaciones regulares, súbitas, de inicio y fin súbito. Eso quiero que te recuerdes, esta palabrita, súbito, cuando te dice en un joven, más frecuente en mujeres jóvenes, sin cardiopatía estructural, que súbitamente hacen palpitaciones regulares. Taquicardia paroxística supraventricular. Tienes que pensarlo, ¿ya? Porque la taquicardia sinusal va de menos a más. Esta no, esta súbitamente aparece, súbitamente. Inicio y fin súbito, regular, alta frecuencia. No hay onda P o onda P retrógrada, así te lo van a decir. Se produce por mecanismo de reentrada. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en esta arritmia? ¿Ya?
Lo primero, el 80%, responde a maniobras vagales, el 80%, lo que se conoce con el nombre de masaje del seno, ojo, del seno carotídeo, ¿ya? Entonces, en el origen de la carótida interna, hacemos el masaje del seno carotídeo como maniobra vagal, por lo cual el 80% responde, porque va a caer la frecuencia cardíaca, ya cae la frecuencia cardíaca. Cuando te digan que no responde a las maniobras vagales y te pregunten qué antiarrítmico es el de elección, es adenosina, 6 miligramos por vía endovenosa, es el antiarrítmico de elección para tratar esta taquicardia paroxística supraventricular. Alternativa, calcio antagonistas. Y cuando te digan que es refractaria, no responde, el último fármaco siempre de rescate, acuérdense en arritmias, es amiodarona. Amiodarona es de amplio espectro, ¿ya? Entonces de rescate. Muy bien. Ahora, el tratamiento definitivo, ¿ya? Como se produce por estos circuitos de reentrada, se hace con ablación con radiofrecuencia. ¿Ya? Ablación con radiofrecuencia, que lo hace el cardiólogo intervencionista, el electrofisiólogo, y de esa manera hacemos el tratamiento definitivo de esta arritmia, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos por acá un síndrome de preexcitación, que es el famoso Wolff-Parkinson-White, síndrome de preexcitación, que se va a reconocer en el electrocardiograma por algo característico. Uno, que el intervalo PR es corto, PR corto, menos de 0,12 segundos, y luego tiene esta muesca al inicio del QRS, que es la onda delta, ¿ya? Entonces miren, PR corto, y miren esta muesca al inicio del QRS, onda delta. Entonces cuando te digan en el electrocardiograma, joven con palpitaciones, y en su EKG, PR corto, onda delta, PR corto, menos de 0,12, onda delta. ¿Y por qué se forma esa onda delta? La onda delta se forma por esta vía accesoria, el famoso haz de Kent. El haz de Kent es la vía accesoria que produce el Wolff-Parkinson-White. Entonces, PR corto, onda delta, pensar en Wolff-Parkinson-White. Estamos. Dos tipos de conducción. Ortodrómica, que es lo más frecuente, 95%, ortodrómica, donde el complejo QRS es normal, menos de 0,12 segundos. Y antidrómica, ¿correcto? Cuando el QRS es ancho, que es el resto, ¿no? El 5%. Entonces, conducción ortodrómica se refiere a esto, ¿no? Que el impulso, recuerden, se forma en la aurícula derecha, perdón, luego baja al nodo aurículo-ventricular y luego al ventrículo y sube por la vía accesoria. Esa es la conducción ortodrómica, ¿no? Porque cae por el aurículo ventricular, sube por el haz de Kent. Cuando es lo contrario, primero pasa por la vía accesoria, luego va al ventrículo y sube por el nodo AB, miren, hace lo contrario, ¿no? A eso se llama antidrómica, ¿ya? Más o menos para que entiendan lo del circuito. Pero bueno, en resumen, entonces, si les dicen joven con palpitaciones, PR corto, onda delta, ¿no? Piensen en Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Y hay dos tipos, ojo. La más frecuente ortodrómica, cuando en el electrocardiograma vemos complejos QRS normales. Pero si veo QRS ancho, esa es conducción antidrómica, ¿ya? En el Wolff-Parkinson-White. La clínica palpitaciones, el tratamiento es también con maniobras vagales, masaje del seno carotídeo, frenadores del nodo AB como los calcio antagonistas, no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem son los de elección como antiarrítmicos. También se puede utilizar adenosina como alternativa, ¿no? Entonces en Wolff-Parkinson destaca calcio antagonistas, miren. En cambio, adenosina es preferible más en taquicardia paroxística supraventricular. Pero bueno, son alternativas. Y nuevamente el tratamiento definitivo, esa vía accesoria llamada haz de Kent, la podemos eliminar mediante una ablación con radiofrecuencia. Perdón. Ablación con radiofrecuencia, ¿ya? Muy bien. Y acá les quiero dar un principio universal que deben acordarse de las arritmias. Por ejemplo, si les dicen una taquicardia paroxística supraventricular
o un Wolff-Parkinson-White que está generando inestabilidad hemodinámica, y ojo, esto es un principio general, cualquier arritmia que genere inestabilidad hemodinámica, hipotensión, alteración del sensorio, el tratamiento ya no es fármacos, no, el tratamiento es cardioversión eléctrica, y eso es lo que debes buscar. Por eso cuando te dan un caso clínico de arritmias y te ponen que el paciente está hipotenso, ¿no? Menos de 90-60, o esta alteración del sensorio, entró en coma, estuporoso, y te dicen cuál es el tratamiento, ya te regalaron la pregunta. Porque cualquier arritmia que genere inestabilidad hemodinámica, hipotensión, alteración del sensorio, el tratamiento elección es cardioversión eléctrica. ¿Ya, doctores? Eso como principio general, ¿ah? Para taquicardia paroxística supraventricular, para Wolff-Parkinson-White, para fibrilación auricular, etcétera, para cualquier arritmia que genere inestabilidad. Eso tienen que acordarse, por favor. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver la arritmia más frecuente en la práctica clínica, en los pacientes hospitalizados, en los adultos mayores que tienen cardiopatía estructural. Entonces, en la práctica clínica, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, ¿ya? Que se forma por dos mecanismos. Focos ectópicos en la aurícula izquierda, como estamos viendo, focos ectópicos alrededor de las venas pulmonares, y circuitos de microreentradas, Entonces, la fibrilación es un problema del automatismo, es decir, generación del impulso cardíaco y también de la conducción, del dromotropismo. Entonces, el automatismo porque hay focos ectópicos que generan impulsos anormales. Y conducción, dromotropismo, porque hay circuitos de microreentradas. Entonces, eso es lo que va a generar la fibrilación auricular, principal arritmia en la práctica clínica, en pacientes hospitalizados. ¿Correcto? Muy bien. Y en la fisiopatología, entonces, cuando se produce esta arritmia, lo que va a generar, cuando escuchen la palabra fibrilación, es que la actividad eléctrica es desorganizada. Es como que cada célula del corazón, del miocito cardíaco, cada una se está activando, ¿no? De manera asimétrica. Entonces, al final, la actividad eléctrica es desorganizada. Y si esta actividad eléctrica es desorganizada, entonces el evento mecánico también va a ser desorganizado. Por lo tanto, se pierde la actividad mecánica en la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda no se contrae. Al no contraerse adecuadamente, se produce éstasis sanguínea. Y acuérdense del principio de Virchow. Si hay alteración del flujo sanguíneo, ¿qué se va a generar? Trombos, ¿correcto? Se forman trombos. De ahí que la fibrilación auricular sea el principal factor cardioembólico. Entonces esos son los famosos trombos morales que se forman en la aurícula izquierda debido a la pérdida de la actividad mecánica debido a la actividad eléctrica desorganizada. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y obviamente, como se pierde la contracción en la aurícula, si ustedes se acuerdan, el llenado en el ciclo cardíaco tiene tres componentes: llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Entonces, la contracción auricular determina el 20-25% del llenado. Y de ese llenado depende el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, si se altera la contracción auricular, porque hay fibrilación auricular, entonces disminuye el gasto cardíaco, porque va a comprometerse el 20-25% del llenado. Y por lo tanto, el gasto disminuye, ¿no? Acuérdense la ley de Frank Starling. Si lleno con menos sangre el corazón, bombeo menos sangre. Baja la precarga, baja el gasto cardíaco. Entonces, es por eso que al final la fibrilación auricular también disminuye el gasto cardíaco, disminuye la respuesta del ventrículo, definitivamente, porque la aurícula no se contrae bien
y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Ya está. Entonces, eso es en cuanto a la fisiopatología. En cuanto a lo que viene a ser ya el diagnóstico, vamos a darnos cuenta que el contexto clínico de la fibrilación auricular es en adultos mayores, generalmente. A mayor edad, más riesgo de fibrilación auricular y aquellos que tienen cardiopatía estructural, ¿correcto? Entonces, ¿qué pacientes tienen cardiopatía estructural? Aquellos pacientes que tienen una cardiopatía hipertensiva, aquellos pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, una cardiopatía isquémica, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada, una cirugía cardíaca, una valvulopatía, la más asociada a FA, la estenosis mitral, ¿ya? Entonces miren que ese es el contexto de un paciente con fibrilación auricular, adulto mayor, y este es el factor de riesgo que más se reconoce, la cardiopatía hipertensiva. Ya es su principal factor de riesgo. Muy bien, entonces en ese contexto es donde va a aparecer un paciente con fibrilación auricular. ¿Ya? En la clínica tenemos esto, dificultad para respirar, un paciente con disnea, paciente que puede generar por la caída del gasto cardíaco, hipoperfusión cerebral, y eso llevará a síncope. ¿Ya? Y en la semiología, muy importante que te recuerdes del famoso pulso irregular deficitario que te orienta a fibrilación auricular. Ese pulso, ¿no? Esa frecuencia central mayor a la periférica, que se conoce con el nombre de pulso deficitario y es irregular. Por eso si te dicen pulso irregular, pulso deficitario, piensa en fibrilación auricular. Esta es la típica arritmia porque es irregular. Acuérdate de eso, irregular, fibrilación auricular, ¿ya? Decirles que es el principal factor cardioembólico. Entonces el paciente hace ACV isquémico por cardioembolismo, amaurosis fugaz por oclusión de la arteria central de la retina, hace embolismo hacia la arteria mesentérica generando un abdomen vascular, hace un embolismo a las arterias periféricas, generando una isquemia aguda en la enfermedad arterial periférica. Entonces, siempre que vean un fenómeno de embolismo hacia el cerebro, al ojo, la retina, al intestino, al riñón, al vaso, a las arterias periféricas, siempre que vean un factor embólico, ausculten el corazón. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular es el principal factor cardioembólico. Entonces, si vemos que el ritmo es irregular, pulso deficitario, identifico el FA, esa arritmia es la que está produciendo el embolismo, ¿no? Entonces, muchos pacientes que tienen ACV isquémico, muchos pacientes que tienen amaurosis fugaz por la oclusión de la arteria central de la retina, su abdomen vascular por embolismo de la arteria mesentérica, su isquemia aguda, etc., muchos de esos pacientes es porque tienen fibrilación auricular. Entonces siempre acuérdate del cardioembolismo. Factor, fibrilación auricular. Entonces de ahí también viene la clínica, ¿no? Muy bien. En el electrocardiograma, ¿cómo vamos a reconocer una fibrilación auricular? Porque es un ritmo extrasinusal. Acá sí no vas a ver onda P. Acá no hay onda P. Pues es un ritmo extrasinusal. En vez de onda P, ves estas ondas pequeñitas, minúsculas, llamadas ondas F minúsculas, ¿correcto? Y si te das cuenta, la frecuencia va a ser alta y la distancia entre QRS y QRS, miren, es diferente. Entonces los QRS son irregulares. Entonces siempre acuérdate esa ausencia de onda P, onda F minúscula, irregular, te están hablando de la fibrilación auricular. Principal factor cardioembólico, acuérdense. Luego tenemos acá lo que viene a ser el tratamiento, ¿ya? Entonces, cuando te dan un caso de fibrilación auricular, de FA,
Lo primero es ver cómo está la estabilidad hemodinámica, ¿no? Si el paciente está inestable, o sea, paciente hipotenso, paciente con alteración del sensorio, entonces si está inestable hemodinámicamente, ya hemos dicho el principio general, cardioversión eléctrica, olvídate de los fármacos, ¿ah? Cuando esté inestable, cardioversión eléctrica, ¿correcto? Muy bien. Pero en el otro contexto, si el paciente está estable, ¿no es cierto? Hemodinámicamente está tranquilo, entonces ¿qué hacemos en el FA? Lo primero es controlar la frecuencia cardíaca. ¿Y con quién vamos a controlar la frecuencia cardíaca? En los casos de fibrilación, el llamado FARVA, fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, o sea, cuando la frecuencia es más de 100. A la cabeza, el fármaco de elección, cuando no hay falla cardíaca, etc. Entonces, ¿quién es? El beta bloco. Ojo, ¿ya? Entonces, para controlar la frecuencia cardíaca, en casos de que no hay falla cardíaca, ojo, no hay una cardiopatía estructural, qué sé yo, este es el de elección. Beta bloco, beta bloco. Estamos. Metoprolol, bisoprolol, carvedilol, etc. Beta bloco es el de elección para controlar la frecuencia cardíaca en FA. O sea, de lo que está más de 100 su frecuencia, bajar la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Muy bien. La alternativa, ¿no? Cuando no puedas utilizar beta block, siempre ¿quién va a estar bajo la manga? Calcio antagonistas. Verapamilo, diltiazem, ¿ya? Y digoxina, ojo con este dato. ¿Cuándo vamos a dar digoxina para controlar la frecuencia cardíaca? Cuando el paciente con FA tiene falla cardíaca. Acuérdense de ese detalle. Cuando el paciente tiene asociado a la fibrilación auricular falla cardíaca, el que controla la frecuencia cardíaca es digoxina. Digoxina. Ese es el dato que tienen que recordarse. Ya está. Y nuevamente, en casos refractarios, en casos donde el paciente tiene una cardiopatía estructural muy severa y no responde a los fármacos antes mencionados, amiodarona siempre va a estar de rescate. Amiodarona, siempre, en casos refractarios severos. Entonces, cuando te pregunten fármaco para controlar la frecuencia cardíaca en FA, piensa primero beta bloco. Alternativa, calcio antagonista. Si tiene falla cardíaca, digoxina. Y en casos refractarios severos donde no responde a nada, amiodarona de rescate. ¿Se dan cuenta? Así deben razonar. Muy bien. Luego viene, al final, es el control del ritmo cardíaco. Entonces, lo que hemos visto hasta acá es el control de la frecuencia cardíaca. Ojo. ¿Ya? Control del ritmo es volver al paciente que estaba en ritmo extrasinusal, tratar de volverlo a ritmo sinusal. Eso es control del ritmo, ¿ya? Entonces, ese control del ritmo, dependiendo cuánto tiempo tiene el paciente su FA. Si tiene menos de 48 o más de 48 horas. ¿Por qué es la diferencia? Si el paciente con FA tiene más de 2 días con esta arritmia, lo más probable es que ya se ha formado un trombo en la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan? El trombo mural. Entonces, cuando el paciente tiene más de 48 horas, ojo, debes anticoagular 2 a 3 semanas previas a control del ritmo. ¿Correcto? Previo al control del ritmo, anticoagulas 2 o 3 semanas. Cuando el paciente tiene más de 48 horas. Porque ya se formó un trombo mural en la aurícula izquierda. Porque si tiene menos de 48 horas, no es necesario anticoagular. De frente hacemos la famosa cardioversión farmacológica. Eso es control del ritmo. Cardioversión farmacológica, o sea, volverlo ritmo extrasinusal a ritmo sinusal. ¿Correcto? ¿Y cuáles son los fármacos que hacen cardioversión farmacológica? Normalmente acá, si el paciente no tiene falla cardíaca, flecainida, propafenona, que pertenecen al grupo de los antiarrítmicos 1C, bloqueadores de canales de sodio. Y en casos refractarios severos, nuevamente, amiodarona, siempre en casos refractarios severos donde no hay respuesta o donde el paciente tiene una cardiopatía estructural muy severa. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, después de haber hecho la cardioversión farmacológica, anticoagulo
2 a 3 semanas. Porque siempre después de cada cardioversión hay que anticoagular, porque le estás cambiando el ritmo al corazón. O sea, al cambiarle el ritmo, en segundos el corazón se paraliza y se pueden formar trombos. Por eso que se anticoagula después de toda cardioversión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso tengan en cuenta. Doctor, miren, en resumen, ojo, lo más importante, no quiero complicarles la vida, pero quiero que entiendan el concepto. Entonces, ¿de dónde parte siempre primero? Te dan un caso de fibrilación auricular. ¿Qué es lo primero que debes ver? Cómo está la presión arterial y cómo está el sensorio. Doctor, está inestable, cardioversión eléctrica. Te ahorraste y ganas tiempo. Te dicen, inestable, ya, cardioversión eléctrica. Te olvidas de los fármacos. En cambio, si está estable, entonces ahí sí. Ya, doctor, ¿qué hago primero? ¿Frecuencia o ritmo? No, primero la frecuencia cardíaca. Porque seguro el paciente tiene su frecuencia más de 100. Entonces debes controlar su frecuencia cardíaca. Es lo primero. ¿Con qué? Beta block. Alternativa. No hay beta block, doctor. Calcio antagonista. Doctor, además de FA tiene falla cardíaca. Digoxina. Doctor, no ha respondido a nada. Ya le dimos todo. Amiodarona. ¿Se dan cuenta? De esa manera deben razonar. Y lo último, y en algunos casos, no en todos, se controla el ritmo cardíaco. O sea, la cardioversión, volverlo de ritmo extrasinusal a ritmo sinusal. Eso es lo último que se hace. Doctor, tiene menos de 48 horas. De frente cardiorevierte farmacológicamente, de frente. Porque si tiene más de 48, se ha formado un trombo. Ya pasó tiempo, ¿verdad? Entonces se forma un trombo. Entonces ahí no puedes cardiovertir de frente. Primero anticoagulas, 2 a 3 semanas. Y luego recién cardiorreviertes farmacológicamente con los fármacos 1C, flecainida, profafenona, o en casos refractarios amiodarona. Y después de cada cardioversión, anticoagulas. ¿Se dan cuenta? Ahí está el algoritmo. Por eso cuando tú controles el ritmo en menos de 48 horas de pacientes con FA, de frente cardiorreviertes y luego anticoagulas. En cambio, si tiene más de 48 horas, primero anticoagulas, luego cardioverreviertes y finalmente anticoagulas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces tienen que tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Muy bien. Y vamos con el último paso del tratamiento, que es el pilar en bajar la mortalidad, en mejorar el pronóstico del paciente con FA, que es la anticoagulación. ¿A qué paciente anticoagulamos? Porque hemos dicho que el FA es el principal factor cardioembólico. Entonces, ¿a quiénes vamos a anticoagular definitivamente? Para esto utilizamos dos scores. El score de Chas-Bas, que justamente nos va a evaluar el riesgo de embolismo del paciente con FA, y el score de Hasbled, que nos va a evaluar el riesgo de hemorragia. Entonces siempre los dos, ¿no? Porque en toda anticoagulación, en toda antiagregación plaquetaria, siempre hay que evaluar los dos. Riesgo de trombosis, embolismo versus riesgo de hemorragia, ¿no? Porque al dar un anticoagulante evitamos la trombosis, evitamos el embolismo, pero el paciente se puede morir de hemorragia, doctores. Entonces eso hay que siempre buscar un equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿a qué paciente con FA vas a anticoagular? Al paciente que cumpla con los criterios del score de Chas-Bas. ¿Y qué significa el score de Chas-Bas? Eso lo repasan, son iniciales en inglés. Falla cardíaca congestiva, 1 punto. Hipertensión arterial, 1 punto. La edad, pues son iniciales en inglés, mayor o igual a 75 años, 2 puntos. ¿Ya? La D de diabetes, la S de stroke o ictus, ¿no? O TIA, accidente isquémico transitorio, que también tiene 2 puntos, igual que la edad mayor de 75 años. ¿Ya? La B de enfermedad vascular periférica, claudicación intermitente, etc. Nuevamente la edad entre 65 y 75 años, 1 punto, y el sexo, ¿no? Femenino, 1 punto. ¿Ya? Entonces, ahí está tu escala. Quiero que te des cuenta que la edad más de 75 años le da 2 puntos al paciente mayor igual a 75 años. O la presencia ya de un evento isquémico, stroke, TIA, ACV.
Entonces ahí está tu puntaje de CHAS-VAS. Entonces, según tu puntaje de CHAS-VAS, vas a recomendar la anticoagulación, ¿correcto? Ya está. Pero esto lo tienes que enfrentar con el score de Hasbled, que evalúa el riesgo de hemorragia, ¿correcto? El riesgo de hemorragia, que también son iniciales en inglés. La H de hipertensión no controlada, 1 punto. Alteración renal o hepática, 2 puntos si tiene los dos. El evento isquémico, stroke, 1 punto. Hemorragia, diátesis o sangrado, 1 punto. El tiempo de protrombina alterado, 2 puntos. Adulto mayor, ya también, más de 75 años. El uso de drogas, AINES, antiagregantes plaquetarios, o el consumo de alcohol, también ahí 2 puntos, ¿ya? Entonces ahí está el score de Hasbled también, son iniciales en inglés, y ambos scores se evalúan, porque CHAS-VAS te evalúa el riesgo de embolismo, trombosis, y Hasbled el riesgo de hemorragia. Y combinando los dos es que voy a decidir la anticoagulación en el paciente y qué anticoagulante voy a usar. Entonces, si el score de CHAS-VAS nos sale mayor o igual a 2 puntos en una mujer, recomiendo la anticoagulación. Si nos sale mayor o igual a 1 punto, basta 1 punto en el varón, anticoagulo. Esa es la condición. Entonces, por eso siempre evalúa tu CHAS-VAS. Ves tu caso clínico, CHAS-VAS, ¿no? Basta que sea varón y tenga 80 años, ya de frente anticoagulas, ¿no? En cambio, en la mujer necesitas 2 puntos. En el varón basta 1 punto y anticoagulo, mire, basta 1 punto en varón, en mujeres 2. Si no cumple esos criterios, o sea, 0 puntos en varón, 0 o 1 punto en mujer, su antiagregación plaquetaria, aspirina y nada más, ¿ya? Entonces, esto tienes que acordarte, ¿no? ¿A quién voy a anticoagular? ¿Correcto? Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿qué anticoagulante voy a usar? Para eso tienes tu score de Hasbled. Entonces, que mide el riesgo de hemorragia. Si tu riesgo de sangrado es bajo, porque tu score de Hasbled salió menos de 3 puntos, utilizas el anticoagulante más potente, porque tu riesgo de sangrado es bajo. Entonces, utilizas warfarina, donde tu INR debe estar entre 2 y 3. ¿Ya? Recuerda que warfarina te bloquea al factor 2, al factor 7, sumas 2 más 7, 9, y el que le sigue 10. ¿Correcto? Esos factores de coagulación. Pero si tu score de Hasbled te sale mayor o igual a 3 puntos, ¿no? Entonces, tienes, ¿qué significa eso? Mayor o igual a 3 puntos. Alto riesgo de hemorragia. Por lo tanto, debes dar anticoagulantes específicos, como dabigatran, que te bloquea el factor 2, acuérdate, B2, o rivaroxaban, que tiene la X en su nombre, porque te bloquea el factor 10. ¿Se dan cuenta? Dabigatran bloquea el factor 2, rivaroxaban al factor 10. Entonces son específicos. ¿Y cuándo lo das? Cuando el riesgo de sangrado es alto. Entonces, con este score de CHAS-VAS defines si anticoagulas o no, y con el score de Hasbled decides qué anticoagulante usar. ¿Estamos? Ya está. Y un último dato que les quiero dar es que anticoagulas a tu paciente con FA directamente cuando tiene prótesis valvular o valvulopatía reumática. Si tu paciente con FA tiene prótesis valvular o valvulopatía reumática, ya no es necesario CHAS-VAS. De frentes anticoagulas. Cuando tienes estos factores, de frente anticoagulas. Ya no necesitas evaluar tu score de CHAS-VAS, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el manejo, ¿no? Entonces, como hemos visto en el FA, tienes control de la frecuencia cardíaca, control del ritmo, que es la cardioversión, y la anticoagulación. Siempre tienes que recordar esos componentes en el manejo del paciente con FA. Muy bien. El flúter auricular definitivamente es prima hermana de la fibrilación auricular, porque es un ritmo extrasinusal, ¿ya? El ritmo es rápido como la fibrilación auricular, 250, 350. Y les digo prima hermana porque es ritmo extrasinusal, ya que tiene ausencia de onda P. En vez de onda P hay ondas F mayúsculas, cuya conducción más frecuente es de 2 a 1. O sea, la aurícula se contrae como 2 y el ventrículo como 1.
pero ojo, son ondas F mayúsculas que forman las llamadas ondas de serrucho, así se les llama, ondas de serrucho, y que se producen por circuitos de macro reentradas, mientras que en la fibrilación auricular eran micro reentradas, por eso la F minúscula. Acá son macro reentradas, por eso la F mayúscula. Y la gran diferencia con el FA es que la distancia entre los QRS son iguales, son regulares. En cambio, la fibrilación es irregular, acuérdense, irregular. ¿Ya? Muy bien. Y la respuesta ventricular, igual, si es más de 100 es una respuesta no controlada, alta, menos de 100 controlada. Y el manejo es igual a la fibrilación auricular. ¿Estamos? Es igual. El flúter auricular o aleteo auricular también llamado se presenta en adultos mayores con cardiopatía estructural y hay que controlar la frecuencia cardíaca, el ritmo, hay que anticoagular porque también generan cardioembolismo. Entonces lo mismo que fibrilación en cuanto a manejo. Vamos con los bloqueos auriculoventriculares. ¿Cuándo vamos a sospechar un bloqueo AB? Cuando en tu intervalo PR está prolongado. ¿Cuánto mide tu intervalo PR normal? De 0,12 a 0,20 segundos. Entonces, cuando tu intervalo PR mide más de 0,20 segundos, piensa en bloqueo AB, que se clasifica en primer grado cuando simplemente es una conducción lenta. Porque miren, después de cada onda P hay su QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, miren, ¿no? Entonces, solo que el intervalo PR está largo, más de 0,20. Pero siempre después de cada onda P hay un complejo QRS. Entonces, acá lo que pasa es que la conducción es lenta, nada más. Ese es el bloqueo de primer grado, por estímulo vagal, etc. ¿Ya? El de segundo grado ya tiene dos tipos, MOVITS 1 y MOVITS 2. En el de segundo grado ya es un verdadero bloqueo, porque si se dan cuenta acá, miren, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, y acá ya esta onda P está perdida, porque no se continúa de un QRS, ¿ya? Pero quiero que vean acá la imagen, miren cómo el PR va creciendo, 0,24, 0,28, 0,32. Eso se conoce con el nombre de fenómeno de Wenckebach, porque el PR va creciendo progresivamente. Eso se llama fenómeno de Wenckebach, que lo vemos en el bloqueo de segundo grado, MOVITS 1. MOVITS 1, ¿correcto? Se produce por un infarto de cara inferior, intoxicación por digoxina, uso de beta bloqueadores, perdón, o por estímulo vagal, ¿correcto? Por estímulo vagal. Muy bien, entonces ese es el de segundo grado MOVITS 1 y miren la diferencia con el de el segundo grado MOVITS 2. Acá miren P, QRS, acá la onda P ya se perdió, no se continúa de un QRS y miren, el PR es largo pero constante, esa es la diferencia, el PR es constante, no crece progresivamente como en MOVITS 1, acá el PR es largo, constante y ese es el MOVITS 2, que se produce en casos ya más graves, como el infarto de cara anteroseptal. Infarto de cara anteroseptal genera bloqueo de segundo grado MOVITS 2. En cambio, el de cara inferior, MOVITS 1. ¿No? Vean la diferencia. Y el de tercer grado ya es el bloqueo completo. Acá la aurícula y ventrículo están divorciados. Y te vas a dar cuenta porque hay más ondas P que complejos QRS. Entonces, si tú cuentas, ¿no? Acá hay una onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P. Miren, en este complejo hay 5 ondas P. ¿Y cuántos QRS? 1, 2. Cuando tú veas en un ciclo más ondas P que QRS, eso es bloqueo de tercer grado. Está disociado la aurícula del ventrículo. Y en el pulso venoso yugular en semiología, acuérdense que produce la onda A cañón. Onda A cañón. El bloqueo de tercer grado, bloqueo completo. ¿Ya? Entonces esos son los tipos de bloqueo auriculoventricular que tienen que acordarse. El de primer grado es una conducción lenta, el de segundo grado ya es un verdadero bloqueo, el MOVITS 1, crecimiento progresivo del PR y se bloquea, fenómeno de Wenckebach, y en el MOVITS 2 el PR es largo constante. ¿Ya? Y el de tercer grado ya es el bloqueo completo. Tratamiento se necesita a partir del MOVITS 2 y del tercer grado,
colocación de marcapaso cardíaco, MOVIS 2 de segundo grado y bloqueo de tercer grado, necesitan colocación de marcapaso. Ese es el tratamiento que deben recordar. Muy bien. Y luego pasamos a las arritmias ventriculares. La extrasístole ventricular la vas a reconocer porque tienes definitivamente tu complejo QRS ancho, ¿no? QRS más de 0,12 segundos. Las extrasístoles ventriculares pueden tener riesgo de muerte súbita en pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Infarto agudo de miocardio. Porque si el paciente no tiene una cardiopatía de fondo, no tiene mayor pronóstico la extrasístole ventricular, o sea, no aumenta el riesgo de muerte. Entonces, ¿dónde es grave la extrasístole ventricular? Cuando el paciente tiene antecedente de infarto agudo de miocardio. También es la arritmia más frecuente que se produce en la intoxicación por digoxina, ¿ya? El famoso pulso bigeminado. El pulso bigeminado, porque son en grupo de 2 las extrasístoles ventriculares, es la arritmia más frecuente producida por la intoxicación por digoxina, acuérdense. ¿Cómo los tratamos? Con beta bloqueadores, la betalol, metoprolol, etc. Y en casos también antiguos, por ahí el banco de preguntas histórico, también van a encontrar lidocaína. Lidocaína es un antiarrítmico, pero ojo para arritmias ventriculares, Eso hay que tenerlo, por favor, claro, ¿ya? Muy bien. Tenemos la taquicardia ventricular. Definitivamente la taquicardia ventricular es cuando tú juntas varias extrasístoles ventriculares, miren, juntas, y la frecuencia es más de 100, ¿no es cierto? Y se forma una taquicardia ventricular. Frecuencia más de 100, el ritmo es regular, los QRS son anchos. Piensa en taquicardia ventricular, ¿ya? Cuando tengas esas características. Frecuencia más de 100, QRS ancho, regular. Taquicardia ventricular. Ahora, en estos casos hay que evaluar cómo está el paciente. Si el paciente está estable hemodinámicamente, el tratamiento es con fármacos, ¿ya? Fármacos. A la cabeza, procainamida, por ahí es el más eficaz, amiodarona en casos refractarios severos, históricamente también se empleaba lidocaína, que como ya mencioné, para arritmias ventriculares, ¿ya? Entonces, fármacos cuando la taquicardia ventricular se presenta en un paciente estable hemodinámicamente. Pero si te dicen que esta arritmia, el paciente está hipotenso, el paciente está con alteración del sensorio, es decir, inestable hemodinámicamente, ya sabes, ¿no? ¿Cuál es tu tratamiento? Cardioversión eléctrica. Te olvidas de los fármacos. Y en algunos casos la taquicardia ventricular puede generar paro cardíaco. Claro, acuérdate el ritmo de paro. Taquicardia ventricular sin pulso. O sea, cuando es paro, cuando no hay pulso, cuando no palpas pulso o cuando la respiración es agónica en el paciente. Entonces, pulso ausente, respiración agónica, paro cardíaco. Y ahí el tratamiento es desfibrilación. ¿Ya? Por eso la taquicardia ventricular sin pulso es un ritmo desfibrilable, ¿no? Ya está, ahí está el tratamiento, doctor. ¿Y cuál es la diferencia entre cardioversión eléctrica y desfibrilación? Que la cardioversión eléctrica es sincrónica. O sea, hago la descarga eléctrica cuando se presenta el QRS, sincrónica. En cambio, la desfibrilación es asincrónica. No tengo que ver el QRS, en qué momento colocar, no, es asincrónica, ¿ya? Esa es básicamente la diferencia, porque ambos son tratamientos eléctricos, ¿no? Ya está, eso es lo que deben recordar. Hay una taquicardia ventricular que es muy particular, que se caracteriza por tener frecuencia más de 100, QRS ancho, regular, pero ¿cuál es la característica? Que los QRS son de diferente tamaño, como estás viendo acá en la imagen, son de diferente tamaño. Por eso se le da el nombre de taquicardia helicoidal, taquicardia polimórfica o el famoso Torsades de Poinz. Sí, doctores, el Torsades de Poinz es una taquicardia ventricular polimórfica, porque los QRS son de diferente tamaño. No sostenida, porque dura menos de 30 segundos. Se produce por postpotenciales, ese es su mecanismo en la fisiopatología, postpotenciales. El factor principal de riesgo es el famoso QT largo.
ese intervalo QT, que va desde la despolarización ventricular hasta la repolarización ventricular, cuando es largo, te va a producir torsades de Points. El famoso QT largo, más de 0.45 segundos, ¿correcto? En general, en promedio. Por ahí dicen más de 0.50 ya es alto riesgo, ¿no? Pero a partir de 0.45 ya consideramos riesgo, ¿ya? Entonces, ese es su principal factor de riesgo. Cuando el intervalo QT es largo, hay riesgo de torsades de Points. ¿Y quién produce ese QT largo? Hay causas congénitas, como el síndrome de Romano, que sigue una herencia autosómica dominante, o Nielsen, que sigue una herencia autosómica recesiva. Pero lo más frecuente es causas adquiridas. Y acá, por favor, quiero que te recuerdes, porque suelen preguntar. Trastornos electrolíticos. Y acá no hay pierde. Todo bajo. Hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia. O sea, cualquier electrolito bajo, calcio bajo, magnesio bajo, potasio bajo, prolonga el QT. Porque recuérdate, la conducción eléctrica es flujo de iones. Entonces, si no hay iones, el corazón es lento. Y si el corazón es lento, el QT se prolonga. Fármacos. Y acá hay clásico, por el tema de COVID-19. Miren, hidroxicloroquina, acitromicina, eritromicina, o sea, los macrólidos. Moxifloxacino, antidepresivos tricíclicos. Terfenadina, antihistamínico. Ojo con esos fármacos, porque prolongan el intervalo QT. Repito, hidroxicloroquina, macrólidos, acitromicina, eritromicina, antidepresivos tricíclicos, moxifloxacino, terfenadina, sotalol, que es un beta-block que prolonga el QT. Insecticidas como organofosforados, carbamatos y por ahí algunas arritmias, sobre todo las ventriculares, ¿no? Que pueden desembocar en un torsades de Points, ¿ya? Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta entonces, las causas que prolongan el intervalo QT. El tratamiento, si el paciente está estable, fármaco, sulfato de magnesio, cuando la causa del torsades de Points es adquirida, porque si la causa del torsades de Points es congénita, se da beta bloqueadores. Entonces, para la causa adquirida, sulfato de magnesio. Para la causa congénita, beta bloqueadores. Obviamente, si el paciente está inestable hemodinámicamente, ¿cuál es el tratamiento? Repítanlo ustedes. Si está inestable, cardioversión eléctrica. ¿Ya? Ya me olvido de los fármacos. Fármacos cuando esté estable. Muy bien. Y la fibrilación ventricular, que básicamente ya es el ritmo irregular, el ritmo caótico, el ritmo de paro cardíaco, donde no hay actividad eléctrica, ¿no? Donde no hay actividad contráctil, pues, ¿no? O sea, la eléctrica sí hay, pero está desorganizada y por lo tanto no hay evento mecánico, es un ritmo de paro, ¿no? Irregular, donde el tratamiento es la desfibrilación. Definitivamente, si es monofásico, 360 joules, los más usados son los bifásicos que necesitan menos carga, 200 joules, ¿no? Ya está. Y en casos refractarios, cuando no responden a la desfibrilación, a la descarga, utilizamos fármacos como amiodarona o lidocaína, ¿correcto? En casos refractarios a la terapia eléctrica. Muy bien. Este es el ritmo de paro más frecuente, ¿no? La fibrilación ventricular. Muy bien. Y para terminar esta primera parte, vamos a ver los trastornos electrolíticos, calcio y potasio, los más preguntados. Calcio, su alteración se ve en el intervalo QT, doctores, intervalo QT. Entonces, cuando el calcio está bajo, menos de 8.5 miligramos por decilitro, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahí tienes tu EKG, ¿no? Tu onda P, tu QRS, tu onda T. Cuando el calcio baja, entonces el corazón se vuelve más lento. Y al volverse más lento, el QT se prolonga. Ahí está, miren la línea roja. ¿Qué es lo que pasa? Tu intervalo QT, que va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, se va a prolongar. Entonces, ¿qué te genera la hipocalcemia? QT largo. ¿Y el QT largo qué produce? Torsades de Points. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que recordarse. Si eso se acuerdan, la hipercalcemia es lo contrario. Cuando hay mucho calcio, el corazón va más rápido. Y al ir más rápido, tu QT se acorta. Entonces ahí tienes tu electrocardiograma y si el calcio está aumentado en sangre, más de 10 miligramos por decilitro, mira que tu Q
QT se acorta, ¿correcto? Tu QT se acorta. Entonces, calcio bajo, QT largo. Calcio alto, QT corto. Conclusión, ¿dónde se ve la alteración del calcio? En el intervalo QT. Tienes que acordarte de eso. Y el potasio. Acuérdate, el potasio, entonces si hay poco potasio, hipocalemia, menos de 3.5 mil equivalente por litro, ahí tienes nuevamente tu EKG, tu onda P, tu QRS, y lo primero que vas a ver en una hipocalemia, recuerda que la hipocalemia lo vas a ver en tu onda T, porque recuérdate, la onda T es de la repolarización ventricular, que es donde participa el ion potasio, en la repolarización. Entonces mira, ¿qué pasa con tu onda T? Se aplana tu onda T. Onda T plana, ¿no? Entonces se aplana porque no hay potasio, plana. Y se eleva y aparece una onda, la onda U. Acuérdense, la U, así, la U, ¿no? Para los hinchas de Alianza. La U, hipocalemia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la hipocalemia? Tu onda T se aplana porque no hay potasio, aparece la onda U en hipocalemia y tu intervalo QT se prolonga. Acuérdate, calcio bajo, potasio bajo, magnesio bajo, QT largo, torsades de Pons. Hipocalemia al final el QT se prolonga. Y en la hipercalemia, o sea, cuando el potasio esté elevado, más de 5.5, ¿qué alteraciones vas a ver en el electrocardiograma? Entonces tienes tu electrocardiograma y lo primero que vas a ver cuando el potasio se eleva es que tu onda T se vuelve alta y picuda. Recuérdate, la onda T se va a elevar, se vuelve alta y picuda en la hipercalemia y también tu onda P se aplana, la P se aplana, ¿ya? Y tu QRS se puede ensanchar y eso es grave. Cuando en una hipercalemia el QRS se ensancha, es grave. El paciente va a entrar en paro cardíaco. Por lo tanto, rápidamente hay que pasarle, ¿qué cosa? Acuérdate en nefrología, gluconato de calcio para estabilizar la membrana del miocito. Para estabilizar la membrana del miocito. Entonces tienes que acordarte de esos cambios. ¿Qué pasa en hipocalemia? T se aplana, aparece la onda U, el QT se prolonga. ¿Qué pasa en la hipercalemia? La onda T se vuelve alta y picuda, típico de los pacientes con enfermedad renal, que son los que retienen potasio. Tu onda P se aplana y tu QRS se ensancha. Ojo que cuando una hipercalemia el QRS se ensancha es grave y hay que ponerle gluconato de calcio, ¿ya?